Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a un nuevo estudio del mes de la Biblia. El día de hoy vamos a analizar la veracidad de las escrituras, pero lo vamos a ir relacionando la fe y otras ciencias, otros argumentos que podemos dar en defensa de nuestra fe y de la Biblia, principalmente en este mes de la Biblia. Principalmente porque al día de hoy nuestra fe es bastante cuestionada. No está de moda creer en Dios, no está de moda creer en Jesucristo. Desde esa perspectiva se hace importante que nosotros manejemos técnicas o métodos de apologética. ¿Ya? Tiempo atrás nosotros estudiamos otros conceptos complejos como lo son la hermenéutica y la exégesis. ¿Se acuerdan en un estudio anterior? Al día de hoy vamos a analizar la apologética como esta ciencia destinada a la defensa de la fe en un debate formal, en un contexto formal. ¿Qué significa esto? Que no basta simplemente en el creer por creer, ¿ya? Porque si bien nosotros hemos creído y somos salvos, ¿cierto? Por fe y por gracia y no por obras o no porque haya en un argumento gigantesco, sino por la fe que nosotros hemos tenido en Jesucristo, sí nosotros somos capaces y tenemos que saber que la Biblia es un libro tan bien fundamentado, tan bien hecho y con evidencia histórica, antropológica, y ahí lo vamos a ver también arqueológica, científica, que justifica también muchos paradigmas de la fe. Hay mucho que es milagroso, hay mucho que no entendemos, hay mucho que nuestra conciencia limitada no puede comprender, pero hay otras cosas que pueden ser analizadas desde otros puntos de vista o de otras ciencias y que por lo tanto en un debate formal en contra de una persona o con una persona que no cree en nuestra fe, que no ha abrazado nuestra fe, aún así podemos defenderlo con otro tipo de argumentos esta misma fe. Y no nos confundamos, no se trata de esto de vamos a hacer una pelea campal de quién tiene más la razón, porque nosotros ya vimos, ¿cierto?, el domingo, en la predicación del domingo, que la fe, no, o sea, que la convicción no la colocamos nosotros, que es el Espíritu Santo el llamado a convencer de justicia y de pecado, ¿cierto?, conforme a lo que dice Juan 16:8. Pero nosotros estamos sí llamados a predicar y no solamente a hacer una prédica sin sustancia, sino que sea una prédica con fundamentos. Tener los argumentos necesarios que den la claridad sobre el contenido y la veracidad de las escrituras y por lo tanto también el contenido y la veracidad de nuestra fe y que tampoco los argumentos de otra persona hagan tambalear nuestra fe, sino que podamos también defenderlo de ello. Así como dice Oseas 4:6, el profeta Oseas le decía al pueblo, el pueblo perece por falta de conocimiento. Muchas veces los cristianos su fe se ve menoscabada en razón de argumentos que le dan otros no creyentes. Y por eso es importante también que manejemos los argumentos y que sepamos que nuestra fe es verídica y es real. En ese sentido, entonces, vamos a partir primeramente analizando ciertos argumentos de carácter de la arqueología, ¿ya? ¿Qué es la arqueología? Esta ciencia, ¿cierto? O esta técnica o esta mecánica que se preocupa de revisar elementos antiguos, descubrir elementos antiguos, como lo son, por ejemplo, las pirámides de Egipto, hacer excavaciones y encontrar elementos de la antigüedad que le puedan ir dando contenido también a, a la historia que hemos conocido por otros medios, por escritos que hemos encontrado, etc. Esa es la arqueología, la que se preocupa de recabar ciertos elementos antiguos. Y la arqueología con la Biblia tiene bastante relación. Hay muchos elementos arqueológicos que le dan certeza a las escrituras y que nosotros podemos ver que hay realidad en las palabras de la Biblia. Pero hoy día nos vamos a centrar primeramente en 4. ¿Ya? Primero la figura del diluvio. ¿Por qué? Porque esta idea del diluvio universal ha sido bastante criticada. ¿Cómo se entiende? ¿De dónde lo podemos encontrar? ¿Cierto? Nosotros sabemos que la figura del diluvio está en el libro de Génesis. En el libro de Génesis podemos encontrar el diluvio asociado, ¿cierto?, directamente a Noé. Esa es nuestra evidencia bíblica. Ahora, si nosotros nos vamos a la arqueología, hay dos elementos, bueno, hay más, ¿cierto? Hay varias culturas que han ido retratando lo que se denomina el diluvio universal y hay varias culturas que lo han asociado como parte de su historia dentro del diluvio. Pero hay dos que vamos a destacar. Hay una que se llama la lista real sumeria.
¿Ya? Entonces, esta lista real sumeria son copias que se conservan, ¿cierto? En esta lista real sumeria de documentos que están datadas aproximadamente del año 2100 a.C. y que divide a los reyes en dos grupos. Por eso es importante, porque esta lista real, que es el listado de los reyes de Sumeria, ¿cierto? Divide a los grupos antes del diluvio y después del gran diluvio, lo cual nos da conciencia de que tienen esta idea de que hubo reyes antes y después. Entonces, esta lista real sumeria, que no es bíblica, sino que es un antecedente histórico diferente, da cuenta de este diluvio. También, por ejemplo, tenemos otro relato antiguo eh, que se llama la épica es como un relato histórico de Gilgamesh, ¿ya? Que es respecto de un rey babilonio, ¿ya? Que se llama Gilgamesh. Lo vamos a anotar también. Y se llama Gilgamesh, y que en su relato, hay una historia en una de las tablillas que relata también el diluvio. Entonces, este diluvio universal, todo esto también, que han encontrado ciertos arqueólogos osamentas de animales marinos en cumbres muy altas, lo que da cuenta también de que esas cumbres en algún momento han estado cubiertas de agua y que también podría dar antecedentes respecto de un diluvio universal que haya cubierto gran parte de la superficie terrestre. Entonces, bajo ese punto de vista, no solamente estos descubrimientos arqueológicos, sino que también otros textos fuera de la Biblia, no bíblicos, dan cuenta también de este diluvio y por lo tanto le dan veracidad histórica al relato bíblico del diluvio. ¿Ya? Hay otros relatos también, por ejemplo, la ciudad de Dan, que la ciudad de Dan se recoge también en los relatos bíblicos, en el libro de Jueces y en Primera de Reyes, que se recoge la ciudad de Dan como una ciudad que fue destruida y luego fue reconstruida por los israelitas cuando fue conquistada. Entonces, en este caso, también hay evidencias de la destrucción de Dan y de la reconstrucción de Dan en base a elementos hebreos, ya judíos. Entonces, en este caso, también podríamos dar veracidad del libro de Jueces y de Reyes en razón de la arqueología. ¿Ya? Vamos a volver, ¿cierto?, con los cuatro que nosotros estamos mencionando, que tenemos también a los hititas. Los hititas, por mucho tiempo, se consideraron como un pueblo ficticio, ¿ya? Que en realidad la Biblia los relataba como un pueblo existente, como un pueblo antiguo existente. Por ejemplo, tenemos el caso de Génesis 10:15. En Génesis 10:15 se habla de Het, ¿cierto? El hijo de Canaán, ¿verdad? Het sería hijo de Canaán y que de Het vienen los hititas. Entonces se entiende que la Biblia los trataba como un pueblo real, ¿ya? También tenemos en Segunda de Samuel, que tenemos en el capítulo 11, ¿ya? Específicamente en el versículo 6, que habla de Urías el hitita. ¿Se acuerdan de la historia de David, Urías y Betsabé? Bueno, Urías era hitita. Entonces la Biblia retrata como un pueblo real que había existido en los tiempos bíblicos, pero mucho tiempo no hubo evidencia arqueológica de ellos y por lo tanto los historiadores lo consideraban como un pueblo ficticio, también restándole veracidad a la escritura. Pero resulta que aproximadamente, ¿cierto? Se descubrió posterior a los relatos bíblicos, que había efectivamente una capital hitita. Haciendo excavaciones y todo, se descubre, ¿cierto?, aproximadamente a 145 kilómetros de Ankara. Ankara es una ciudad turca. Entonces, que se puede dar cuenta de que existió la ciudad o que existió una cultura hitita, ¿cierto?, este pueblo hitita, dentro de el alcance bíblico, ya del territorio que refleja la escritura o que comprende las escrituras. Entonces, al final, esto, que por mucho tiempo se reconocieron, o sea, la historia les dio el carácter de pueblo ficticio,
el tiempo le da la razón a la Biblia encontrando elementos hititas reales, ¿cierto?, en la arqueología, y que dan cuenta de que la Biblia jamás se inventó a los hititas, sino que fueron un pueblo real y que fueron uno de los primeros, o el primer antecedente del pueblo hitita que se pudo recoger, ¿ya? También tenemos hay varios otros, por ejemplo, el mismo pozo de Jacob, que se dice que hasta el día de hoy, o sea, no se dice, sino que hasta el día de hoy está en pie y funcionando, el pozo de Jacob, que también lo podemos encontrar en el relato bíblico, pero también tenemos lo que denominamos el estanque de Siloé. El estanque de Siloé también es señalado a propósito de las escrituras, ¿ya? Específicamente en el libro de Juan, ¿ya? El libro de Juan relata la existencia del estanque de Siloé, pero no había sido encontrado, por lo tanto también, al igual que los hititas, la primera figura, ¿cierto? El primer antecedente de conocimiento que tenemos del estanque de Siloé es la Biblia, el relato bíblico. ¿Ya? Sin embargo, ya a propósito del año 2005, o sea, relativamente reciente, yo ya existía, se encuentran, ¿cierto? Se desentierran ciertos escalones del estanque de Siloé. Entonces ahí se encuentra el estanque de Siloé en el año 2005 y también da evidencia de que lo que estaba relatado en el libro de Juan era verídico, era real y que no se habían inventado este lugar que es donde Jesús envía al ciego, ¿cierto? Para que fuese sana. ¿Ya? Y el último elemento, como le digo, hay varios otros, algunos que le mencioné y otros que no le mencioné. Por ejemplo, la profecía de Amós sobre Dagón, que el profeta Amós señala que va a haber destrucción sobre Dagón y su pueblo, y en realidad también hay evidencias de la destrucción de Dagón, o varios manuscritos también que vamos a ver más adelante, pero el último que vamos a ver con detalle son el término de los politarcas, ¿ya? Es un término griego, ¿ya? Lo vamos a anotar. Es un término griego que se utiliza en el libro que es utilizado en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y que en realidad Lucas, en el Nuevo Testamento, fue la figura del Nuevo Testamento en el libro de Lucas es la primera vez donde se encuentra el término de los politarcas. Entonces, también muchos historiadores consideraban que es un término que Lucas acuñó, pero que en realidad no era de común utilización durante la época grecorromana. Entonces, que este término en realidad era una invención de Lucas. Pero resulta que ya se han encontrado a lo menos 32 inscripciones, ya, en diferentes ciudades, templos, principalmente 19 de ellas ya en el sector de Tesalónica, donde se encontraba Tesalónica, que hablan de politarcas y los politarcas lo asocian a las autoridades de la ciudad, o sea, el mismo uso que Lucas le daba en el Nuevo Testamento al término de politarcas, lo que también justifica y da veracidad al texto bíblico y de que Lucas estaba haciendo históricamente correcto, ¿ya? O sea, que estaba escribiéndolo en la época y que no fue una invención posterior porque posteriormente no teníamos conocimiento del término politarca y lo que también le da veracidad al texto y al relato bíblico, ¿ya? Entonces, desde la arqueología hay bastante. De hecho, en el librito aquí que estamos utilizando de base, hay 50 ejemplos de evidencias arqueológicas de la Biblia en el Antiguo Testamento y otras 50 para el Nuevo Testamento, y que por lo tanto también dan evidencia clara de que existen antecedentes arqueológicos, o sea, materiales que podemos nosotros encontrar, tablillas, textos, construcciones, ruinas de ciudades, que dan veracidad también al texto bíblico, ¿ya? Pero no nos vamos a quedar tanto pegados en las arqueologías. Si usted quiere saber más, también puede pedirme el librito, le sacamos fotocopia y se lo presto también para que lo pueda revisar, porque hay muchos ejemplos, ¿ya? Pero también tenemos avances en la ciencia. Muchas veces, ¿cierto? Ciencia directamente... La Biblia trató temas científicos que todavía no estaban acuñados históricamente, ¿ya? Por ejemplo, el tema de que la Tierra sea redonda. En Isaías
perdón, en el libro de Isaías 40, el capítulo 40, versículo 22, habla del círculo de la tierra, ¿ya? El libro de Isaías fue escrito aproximadamente años más o años menos, porque hay autores que no están totalmente de acuerdo. Unos hablan del 740 a.C., otros inclusive un poco posterior, 701, 702 después antes de Cristo, en ese rango, ¿ya? Fue escrito el 700 antes de Cristo y hablaba del círculo de la Tierra, o sea que es un antecedente de que la Tierra es redonda. Pero los científicos propiamente tal pudieron tener antecedentes de que la Tierra era redonda a propósito del año o aproximadamente en el año 1494 en adelante, con el segundo viaje de Cristóbal Colón, en donde pudieron observar el movimiento de las estrellas y también empezar a intuir que la Tierra no era plana, sino que era redonda. Entonces, si se dan cuenta, la Biblia años antes, porque esto estamos hablando del 1494 después de Cristo, años antes, ya más de 2000 años antes, ya estábamos hablando de una tierra redonda en la Biblia, pero no estaba acuñado el término científicamente, porque se creía que la tierra todavía, o sea, se creía que la tierra era plana. Entonces, la Biblia da un antecedente científico que la ciencia todavía no había descubierto. ¿Ya? También hay otro que me parece muy interesante, que es respecto de la existencia de las montañas, ¿ya? Si nosotros nos vamos a ciertos pasajes bíblicos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos en específico el Salmo 104, ¿ya? En el Salmo 104, versículo, del 6 al 8, nosotros nos damos cuenta, Salmo, vamos a anotar al tiro también, 104, del 6 al 8, que habla específicamente de que el agua tapa las montañas, que las montañas básicamente suben o bajan, o que pueden o no pueden estar, ¿ya? Entonces habla de que las montañas van surgiendo o desapareciendo. En cambio, en otras culturas, en la mayoría de las otras culturas, se entendía que las montañas eran lo que vemos hoy, ¿ya? O sea que los dioses creaban las montañas y así se quedaba la geología y perenne, o sea, no cambiaba. En cambio, la Biblia ya daba antecedentes de estas variaciones y al día de hoy también hay un modelo que explica la formación de los territorios, sobre todo, por ejemplo, de las islas, ¿ya? Cómo surgen a propósito de desprendimientos principalmente volcánicos, cómo al enfriarse el centro empiezan a bajar y finalmente se hunden. O sea, que surgen y y luego bajan nuevamente las montañas. Y esa variación la Biblia la reflejaba, aun cuando la ciencia todavía no la recogía. Otro punto importante que no se lo anoté, pero que también lo tenga presente, es respecto de los ríos y los manantiales. Mucho tiempo se creyó que los ríos y los manantiales fluían desde el suelo, napas subterráneas que formaban. En cambio, la Biblia, en varios pasajes, en Job 36:27, Eclesiastés 1:7, Isaías 55:10, Amós 9:6, habla del círculo del agua, o sea, de este ciclo del agua, perdón, donde la lluvia baja, ¿cierto? Se forman los ríos, llegan al mar, del mar vuelve a subir, o sea, de este ciclo, de esta variación, cierto movimiento del agua en sus diferentes estados, cosas que hoy día nosotros manejamos porque, cierto, nos enseñan en los colegios o podemos, cierto, estudiar con nuestros nietos, con nuestros sobrinos, ver cómo también se los enseñan y que la ciencia por mucho tiempo no lo manejó, pero la Biblia con mucha antigüedad ya lo estaba recogiendo, ¿ya? Y por último, que también a mí me parece muy interesante, es relativo a las normas higiénicas o las normas sanitarias. El Levítico no es un libro muy popular porque es bastante normativo. Es casi como leer el Código Civil, la Constitución, ¿cierto? Norma, pura norma. El libro de Levítico, o también podemos encontrar en Deuteronomio, que hay gran cantidad de normas sanitarias, el no acercarse a los muertos, por ejemplo, no tocar los cadáveres, deshacerse de los excrementos humanos, no tener contacto, lo que la Biblia denomina inmundo, ¿ya? Muchas culturas no tenían esta conciencia de lo inmundo y lo limpio, lo puro.
¿ya? De hecho, los egipcios, por ejemplo, preparaban ungüentos para sanar heridas con excremento humano. Había mucha cultura antes de que se generaran los sistemas de acueducto o recolecciones de agua. Los excrementos o los desechos humanos eran en un balde y luego arrojados por la ventana, lo que generaba también no solamente mucha contaminación, sino que también fuertes olores. En cambio, el pueblo hebreo era sumamente consciente de las normas sanitarias, y esto también tiene que ver con un aspecto muy de salud, ¿ya? Y que para mantener saludable al pueblo de Dios, y estas normas luego nosotros podemos ir viendo que se han ido adoptando por la generalidad de las sociedades. Por ejemplo, la existencia de camposantos o cementerios que están apartados, que son terrenos específicos destinados para ese fin. No puedo yo llegar y enterrar a alguien en mi patio, no, por un tema de salubridad. Normas, ¿cierto?, que ya tenían asociada el pueblo de Dios, ¿ya? Respecto de normas que también se le dieron muy, muy antes de que el resto de la sociedad las tomara, y que también tienen un fundamento científico importante, ¿ya? Así como eso también podemos encontrar muchos otros de evidencia científica que también fundamenta a la Biblia y a la fe. Pero estas también a mí me parecen bastante interesantes, ¿ya? Ahora, también podemos encontrar en otros puntos o textos históricos de no origen bíblico fundamentos o argumentos en razón de la veracidad de la Biblia. Flavio Josefo, que también en algunos textos se le denomina solo como Josefo, fue un historiador judío romano, ¿ya?, que escribió muchos textos, demasiados textos respecto a la cultura palestina, hebrea, romana, contemporáneo con la época bíblica, y se le considera de bastante veracidad. En realidad, Flavio Josefo se le cita a propósito de mucha parte de la historia, ¿ya? Y Flavio Josefo mencionó a Jesús en más de una oportunidad, ¿ya? Mencionaba a Jesús, mencionaba al Cristo como fuente también del cristianismo, que habló de sus seguidores posterior a su muerte, habló de su muerte, la relacionó también con líderes de la época. Entonces, Jesús se encuentra reafirmada su existencia, ¿ya?, por historiadores que no son precisamente cristianos, ¿ya? Como uno de ellos podríamos considerar a Flavio Josefo. También otro texto histórico no bíblico son las cartas de Plinio el Joven. Plinio el Viejo era un historiador, ¿ya? Pero Plinio el Joven era un gobernador, el gobernador de Bitinia, o fue uno de los gobernadores de Bitinia, ¿ya? Entonces, en sus cartas, en su correspondencia, él a ser gobernador de Bitinia, ¿cierto?, no tenía un contexto específicamente cristiano, hablaba también de Cristo, hablaba de sus seguidores, y en específico en una de sus cartas mencionaba como aquellos que habían creído en él, aquellos que le habían amado, dijo, no dejaron de amarle por su muerte, que me parece una frase muy bonita. O sea, Jesús murió y aún así sus seguidores, como lo decía Plinio, aquellos que le habían amado, no dejaron de amarle. Y eso habla no solamente de la existencia de Jesús, que muchas personas no reconocen la existencia siquiera de Jesús, pero hay textos no solamente bíblicos, sino que también textos históricos apartes, ajenos a la cultura cristiana, que también dan cuenta de la existencia de Jesús, y no solamente eso, sino que de la persistencia, de la continuidad del cristianismo desde Jesús, no como una invención posterior, sino que como surgiendo en Cristo y continuando desde Cristo, sin haber existiendo una continuidad desde los tiempos bíblicos hasta ahora en la fe cristiana y en sus creyentes, ¿ya? Y también tenemos varios manuscritos, ya, por ejemplo, los textos que se encontraron a propósito del Mar Muerto, por ejemplo, los manuscritos del Mar Muerto, que dan certeza de la veracidad de las escrituras, pero generalmente para dar
certeza de un texto, cuando se encuentra un texto antiguo, lo que le da mucha certeza es poder irlo contrastando con otros textos y que sigan siendo armónicos, o sea, que sean semejantes, ¿ya? O sea, yo encuentro un texto que dice a Pepito se casó con Juanita, y luego encuentro otro texto y dice, bueno, cuando fuimos a la boda de Pepito y Juanita, y otros dicen, bueno, los hijos de Pepito y Juanita, y si vamos mezclando, ¿cierto? Todos estos textos tienen una correlación y podemos entender que todos estos textos eran verídicos en razón de una comprobación de carácter cruzado, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de los manuscritos de la Biblia, se han encontrado más de 24.000 copias. Estamos hablando de todos los textos de la Biblia, de los 66 que nosotros reconocemos, ¿cierto? El canon católico es más amplio, pero de estos 66 libros que nosotros reconocemos, las copias, diferentes copias de diferentes antigüedades también. O sea, hay textos, copias que son más antiguas, copias que son más modernas, y si las vamos contrastando, nuestra traducción es bastante adecuada y está bastante ceñida a los textos incluso más antiguos, lo que da cuenta de que las copias posteriores los iban replicando con bastante precisión, porque si bien Pablo enviaba cartas, esas cartas eran difundidas, pero esas cartas eran copiadas, eran reenviadas, eran guardadas, eran conservadas. Entonces, ¿qué pasa? No solo con las cartas de Pablo, sino que los textos en general, e incluso aquellos que recogieron tradiciones orales, hay más de 24.000 copias que nosotros al momento de contrastarlas, de cruzarlas, son armónicas, se parecen o son idénticas, lo que da cuenta de que nuestra traducción de la Biblia está acorde, ¿cierto?, a lo que se predicaba en esa época, a lo que se compartía en esa época y a la tradición que viene de los judíos, ¿cierto?, del pueblo de Israel, y que ha llegado hasta nosotros a través de los apóstoles, a través de los discípulos, a través de los primeros creyentes, que fueron los encargados, ¿cierto?, de conservar toda esta tradición, las predicaciones de Jesús, ¿cierto? Y que podemos irlo contrastando y que da veracidad. El hecho de que haya más de 24.000 copias da un amplio margen. De hecho, podemos determinado que la Biblia, el canon bíblico, es el texto que mayor cantidad de copias de veracidad tiene. Otra parte de la historia que es indubitada, por ejemplo, ciertos regentes romanos, ciertos regentes griegos, ¿cierto? Gran parte de la historia greco-romana que se considera como cierta, como real, tiene menos antecedentes históricos que lo justifican que la existencia de Jesús y el canon bíblico, lo cual da un alto grado de certeza de que el texto bíblico es verídico y es compatible con lo que se predicaba en esos tiempos, lo cual a mí me parece bastante impresionante y emocionante saber que Dios no nos dejó simplemente a nuestra fe y decir como ya crean en mí porque sí, sino que también se preocupó de que el canon fuera comprobable, fuera real, fuera difundido debidamente, y se precavió, ¿cierto? Precavió para nosotros que nosotros pudiéramos tener una fe racional, fundamentada, y que la interpretación que hoy día tenemos de las escrituras también tenga una base sólida, no solamente a nivel histórica, no solamente el canon bíblico que esté completo, no solamente que también tengamos evidencia científica, arqueológica, sino que también como el Dios del universo ha creado el universo y ese mismo Dios del universo ha diseñado a través de inspirar a los autores de la Biblia, a la Biblia es correcta científicamente, es correcta históricamente, es correcta arqueológicamente y es compatible y soporta, porque de hecho ha soportado su análisis, su estudio y su contrariedad, porque hay muchas personas tratando de contrariar la Biblia y de restarle veracidad, y el cristianismo, la fe, la Biblia, nuestra fe, ha soportado todos esos análisis, algunos más o menos amables, pero han soportado esos análisis, los cuales también nos dan evidencia de que nuestra fe es verdadera y que no hemos creído en cualquier cosa, sino que hemos creído en una palabra que es real, como decíamos el domingo, es digna de ser compartida por todos, ¿cierto? De ser conocida por todos, ¿cierto? Entonces, evidentemente hay muchas cosas que no calzan con las leyes directas de la naturaleza. Ahora, hay un cierto margen, por ejemplo,
respecto de ciertos milagros, ¿ya? Evidentemente, los hechos milagrosos, como decíamos, Dios es el Dios del universo, creador de las reglas del universo, muy respetuoso de las reglas del universo. O sea, nosotros tenemos un Dios que creó las estaciones y desde el que las creó hasta el sol de hoy seguimos manteniendo, ¿cierto?, esa figura de las estaciones, del día y de la noche. Dios es muy respetuoso de su creación porque entiende que es buena, pero cuando actúa milagrosamente, como mandando fuego del cielo sin mayor cierta explicación, o deteniendo el sol, como decían Gabán, ¿cierto? Eh, Puede hacerlo porque es el rey del universo, ¿ya? Y de hecho dicen que esta discordancia horaria, porque nosotros tenemos un día, ¿cierto? Cada 4 años, que no nos cabe dentro del calendario, que ponemos un día de más, que se da por esta discordancia horaria también de que Dios haya detenido el sol, ¿ya? Pero eso. Ahora, Dios también puede obrar en milagros y es ahí donde quiero detenerme. Vamos con una anécdota. Nosotros, ¿cierto? Tenemos un milagro que es el tema de Jonás, ¿cierto? Jonás siendo tragado por el pez, viviendo 3 días dentro del pez y luego siendo vomitado, ¿ya? Pero resulta que ese milagro sea, al parecer sí tiene también, podría haber sido posible, porque mucha gente dice, ay, su Biblia es ridícula, miren las vírgenes que se embarazan, o miren las serpientes que hablan, o miren la gente que es tragada por grandes peces, ¿cómo vamos a creer en esas fantasías? Pero primero Dios es el Dios del universo y puede hacer milagros, ya lo sentamos, ¿cierto? Pero también tuvimos esta anécdota de este buzo que fue tragado por una ballena hace un tiempo atrás, no fue hace mucho, de hecho fue noticia, creo que lo hablamos también en la iglesia en algún momento, y que fue tragado, dice que él vio el interior, que vio todo oscuro, ya, como fue tragado y que luego fue vomitado por esa ballena. ¿Ya? No estuvo 3 días dentro de ella, no, pero sí ocurrió, lo cual también nos da un antecedente cierto de que lo que ocurrió con Jonás también podría haber ocurrido. Y no es primera vez que las ballenas toman a una persona y luego la vomitan. Y estando investigando y todo, de hecho ahí está el buzo que vomitó y ahí está la foto en donde esas son sus piernas y todo, donde está siendo tragado por la ballena. Investigando este mismo punto, descubrí o aprendí que las ballenas no son capaces de digerir, su sistema digestivo no digiere elementos tan grandes. Entonces, efectivamente, si Jonás estuvo 3 días dentro del pez, fue porque la ballena era incapaz de digerirlo y que luego fue vomitado, lo cual estos antecedentes, esta anécdota, ¿cierto?, de este buzo que fue tragado por la ballena y todo esto que hemos ido descubriendo respecto de las ballenas, también nos puede dar un elemento científico de que el texto bíblico es real, ¿ya? Eh, Eso en realidad tienen bastantes textos bíblicos ahí para poder ir escudriñando. Cualquier duda que tengan siempre pueden, ¿cierto?, irla planteando en los comentarios, en el WhatsApp de la iglesia, donde prefieran para que podamos seguir escudriñando y analizando las escrituras. Creo que es apasionante ver cómo la palabra de Dios nos da antecedentes ciertos y también nos permite conocer el corazón de Dios a través de la escritura y que también podemos ver elementos ciertos que dan veracidad a las escrituras y que Dios es un Dios que nos invita a cuestionarlo. O sea, podemos plantearles dudas, podemos plantearles preguntas. Hay cosas que jamás vamos a entender, de hecho, así se refleja también en el libro de Job. El libro de Job dice, es un poema, pero le dice, tú estabas cuando yo fundé el mundo, tú conoces a las bestias que están en lo profundo del mar, no lo conoces, tu mente es limitada, hay muchas cosas que no podemos entender, pero así hay muchas cosas que Dios nos ha dado como evidencia de la veracidad de las escrituras y que también podemos entender y que tenemos que tener una fe racional, no solo creer porque mis padres creyeron, no solo creer porque viví un milagro, no solo creer por esos antecedentes nuestros personales, sino que entender que la Biblia es cierta, es real, es efectiva y que es un libro apasionante la Biblia y que podemos también descubrir grandes verdades del universo, como que la Tierra es redonda, a través de este libro que nos revela también el corazón de Dios. Así que de nuevo, los invito a conocer las escrituras, a empaparse de ellas y a seguir aprendiendo de ellas. Hasta aquí dejamos el estudio de hoy. Prontamente también les va a llegar la tareita para que la puedan revisar y realizar. Y nos vemos en un próximo estudio y en la iglesia también. Un abracito.